La nacionalidad dominicana e identidad nacional como educación de valores. El microcosmos de la española. La palabra puede exponer la acción, pero no puede suplantarla. Miles de frases son incapaces de decir tanto como una acción. Juan Emilio Bosch Gaviño. Introducción. El lugar de la española en la historia universal se trata de forma monográfica sin relación con el resto de naciones y sucesos fuera del marco de la sociedad dominicana, sin ninguna relación con el propio vecino con quien comparte la isla hispaniola. Partimos de una discusión sobre la identidad dominicana para posteriormente presentar los resultados de las entrevistas realizadas a dos grupos de estudiantes, uno de origen haitiano y otro dominicano de la Universidad Católica de Santo Domingo, el Arzobispado de Santo Domingo, República Dominicana, ya que en este se encuentra un número tan notable de estudiantes de origen del otro lado de la frontera. Así debemos comprender la polémica contemporánea y reconocer el proceso colonial común que nos marcan hasta nuestras conciencias. Una polémica que alcanza niveles internacionales porque ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, por lo que el tema está en plena efervescencia en el ambiente político dominicano. Por lo tanto, en este capítulo presentaremos la ubicación espaciotemporal de las relaciones entre los dos vecinos y el clima de desconfianza mutua que se ha desarrollado entre los dos países, unidos por un pasado colonial azaroso, como trataremos de presentar en gruesos matices y enfrentados en una lucha de élites gobernantes desde antes de ser países independientes y soberanos. El nacimiento y desarrollo de la identidad dominicana. Un filósofo y amigo dominicano escribió: la práctica es el antecedente de toda teoría, no su determinación mecánica, como la vulgarización del marxismo predicaba en los años 70 del siglo pasado. A su vez, toda teoría tiene como último referente la práctica, aunque sean muchos los recovecos que el pensamiento recorre desde la abstracción hasta la concreción en los hechos y conductas. La teoría enriquece y crea nuevas posibilidades a las prácticas. Por eso hay utopías y proyectos, creaciones y modelos prospectivos. Por eso muchos autores, hasta de manera intuitiva, indican que hay una relación entre teoría y práctica sin especificar cuál es la causa y cuál la consecuencia. Si aceptamos que la práctica es el punto de partida, entonces la ética y la política, eso que llamamos filosofía práctica, para ser fundamento de toda teoría. Tal vez en esta indefinición nos encontramos para proceder a establecer si la práctica
y la historia de la conformación del capitalismo puede ser reflejada en la particularidad de la experiencia dominicana, poniendo a prueba las afirmaciones que en los textos escolares se afirma sobre el surgimiento del capitalismo en la República Dominicana en el gobierno de Ulises Heró. Es el objetivo práctico de esta investigación y el fondo del problema que deseamos esclarecer. El tema de la identidad y proyecto de nación es una preocupación creciente entre intelectuales y en forma menos obvia entre los ciudadanos que ven en la haitianización un componente para preguntarnos sobre nuestra propia determinación como nación soberana. Identidad tiene una doble connotación. 1. Se entiende el conjunto de notas o caracteres que singularizan o diferencian a alguien y determinan sus conductas, y ampliando su significado se aplica a comunidades, pueblos o naciones. Y 2. A la par de diferenciador es la dimensión de permanencia o subsistencia en el tiempo, sea en relación a la vida individual o a la temporalidad histórica de las comunidades. Ergo, si el proceso educativo ha sido identificado como el único instrumento de socialización de valores ante el retroceso de la familia, la religión y otras instituciones sociales, la enseñanza de la historia queda con la responsabilidad de transmitir esos valores culturales a las nuevas generaciones. El proyecto de nación, aunque parezca estribillo de campaña, ha sido asociado en República Dominicana como una demanda del pensamiento conservador dominicano y que podemos estudiar en los principales autores de esta tendencia. Por lo tanto, reconocer como puntos para establecer la relación entre identidad y proyecto de nación es importante como guía para la acción educativa de enseñar valores nacionales a través de la educación de la historia. Estos elementos son identidad personal y coherencia biográfica. Tiene su base en la interpretación de los fenómenos humanos como consecuencia de interacciones recurrentes entre el organismo y el mundo, entre el yo y las consecuencias de sus propios actos, y que llega a la producción intelectual de biólogos, filósofos, y que el vigente representante es el chileno Humberto Maturana. Frontera étnica y la falacia del carácter nacional. La modernidad ha insistido en lo nacional como definitorio de la identidad social de los ciudadanos, pero esta pretensión se ha visto sobrepasada por las etnicidades como factor preponderante de la identidad nacional, por lo que la antropología y su desarrollo vinculando etnia y cultura ha producido una nueva comprensión de acuerdo a la obra de Levi Strauss. Carácter histórico del Estado-Nación. Los estados modernos son constructos configurados en situaciones específicas y circunstancias históricas muy determinadas, como
es la dialéctica de vencidos y vencedores, fuertes y débiles, en una visión desarrollada desde la sociología de Weber. La identidad, límites y función del Estado. El ideal del Estado de Derecho debe enmarcar todas las pretensiones de reduccionismo separatista de cualquier grupo de la entidad nacional como la definiera Rousseau. Estas características nos plantean una investigación de alcance. Estas características nos plantean una investigación que alcance las raíces culturales del pueblo dominicano, pero la presente quiere reducirlo a la perspectiva económica de las bases de identidad nacional en el proceso de surgimiento del capitalismo en la sociedad dominicana, como ha sido presentado a partir de esquemas universales sin la suficiente investigación histórica. Por lo tanto, cómo parte la identidad nacional dominicana y cómo se articula en el mundo moderno capitalista es la pregunta que deseamos abordar en las próximas páginas. La filiación hispánica es asumida graciosamente como una forma de minimizar nuestros lejanos ancestros taínos y los más cercanos africanos, para diferenciarnos de los vecinos geopolíticos de la isla hispaniola. La representación social. El tema de representaciones sociales nos sitúa en la necesidad de conocer los procesos sociales de construcción de la realidad y la manera como el conocimiento se construye y reconstruye en ella. La representación social se sitúa como una forma de conocimiento social, por lo que su estudio en relación con la construcción y reconstrucción de las explicaciones que sobre la conciencia como colectiva y el imaginario asociado a la particularidad étnica o cultural que les define de una manera peculiar es para nosotros el eje de nuestra investigación. El concepto de representaciones sociales aparece en la sociología a través de Durkheim, quien las definió como estructuras psicosociales intersubjetivas que representan el acervo de conocimiento socialmente disponible y que se despliegan como formaciones discursivas a más o menos autonomizadas en el proceso de autoalteración de significaciones sociales. Las representaciones colectivas se constituyen en portadoras de significaciones sociales, de interpretaciones, de formas de ver el mundo, etc. La representación social planteada como la configuración social de unos marcos interpretativos y de un mundo simbólico que expresa una construcción social en la historia. Es este mundo socialmente compartido que garantizaría la comunicación, la interacción y cohesión social. Se constituyen a su vez como sistemas de códigos, valores, lógicas, clasificatorias, principios interpretativos y orientadores de las prácticas que definen la llamada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las posibilidades del carácter social.
La institución del mundo común es necesariamente institución de lo que es y de lo que no es, de lo factible y de lo imposible, así como de lo exterior a la sociedad como de lo interior de ella. La sociología reconoció el papel de las representaciones sociales como estructuras simbólicas encargadas de atribuir sentido a la realidad y definir y orientar los comportamientos. Dichas representaciones se presentarían al sujeto, sin embargo, en la forma de un mundo instituido ya dado, que de alguna manera ejercería una sobredeterminación social en él. Podemos entonces definir una representación social como la reproducción mental de un objeto donde se reproduce algo que está ausente, como la versión simbólica de la relación entre el objeto y el sujeto. Así, cuando una persona ve un objeto, la mente lo que hace, además de relacionar el objeto con ese objeto, la mente lo que hace, además de relacionar el sujeto con ese objeto, es fusionar lo percibido con lo que se integra el conocimiento previo que se tiene de un objeto con las señales percibidas, produciendo como efecto la realidad inmediata, que no es otra cosa que el resultado de la interacción constructiva del sujeto con la estructura ambiental. Como forma de pensamiento, la representación social es un modelo interno que tiene por función conceptualizar lo real a partir del conocimiento previo. Es por esto que las representaciones designan una forma específica de conocimiento, el saber del sentido común, en el que el contenido significa una forma particular del pensamiento social. Esta connotación social del pensamiento no permite lo estático y, por el contrario, plantea la percepción de la vida cotidiana como un continuo intercambio entre las personas, cómo conocen, cómo explican y cómo comunican las vivencias. Esto es lo que le da carácter particular de conocimiento, con un origen y una expresión social práctica que se hace evidente en los comportamientos y en las prácticas sociales. Las representaciones sociales nos llevan a un sistema de pensamientos que permite la relación con el mundo y con los demás, a entender los procesos que facilitan interpretar y construir la realidad, a los fenómenos cognitivos que aportan elementos afectivos, normativos y prácticos que organizan la comunicación social y finalmente constituyen una forma de expresión que refleja identidades individuales y sociales. Lo social en una representación hace referencia a si las creencias son compartidas por un grupo social y si son elaboradas por éste. Las creencias son un elemento clave en la comunicación de los pueblos, grupos. Funcionalmente, las representaciones sociales clasifican a los objetos sociales, los explican y los evalúan a partir del discurso y de creencias de sentido común, y es este conocimiento el elemento base de la interacción. Por último, las representaciones que constituyen en realidad social en tanto conforman y se apoyan
en fenómenos recurrentes y considerados colectivamente como reales. Las representaciones sociales siempre hacen referencia a un objeto, no existen representaciones en abstracto. Mantienen una relación de simbolización e interpretación con los objetos. Hacen visibles y legibles los objetos. Por tanto, implican elementos lingüísticos, conductuales o materiales y son una forma de conocimiento práctico que llevan a preguntar por los marcos sociales de su origen y por su función social en la relación con otros en la vida cotidiana. Las representaciones sociales se plantean como mini teorías explícitas almacenadas en la memoria que organizan y estructuran internamente los contenidos de la realidad, identificando los objetos. Toda sociedad posee como expresión de los objetos símbolos, signos que no son otra cosa que la marca, la identidad de los que forman parte de un grupo humano. En este orden de ideas y siguiendo a Castoriadis en su planteamiento respecto al imaginario social, todo lo que se nos presenta en el mundo social histórico pasa por la urdimbre de lo simbólico. Se encuentra en primer lugar en el lenguaje, pero se encuentra igualmente en las instituciones, las cuales no se reducen a lo simbólico, pero solo pueden existir en lo simbólico. La sociedad constituye cada vez su propio orden simbólico, en un sentido muy distinto de la manera en que lo puede hacer el individuo, pero esta constitución no es libre. Su materia la habrá de sacar de lo que ya está ahí. Asimismo, la sociedad constituye su propio simbolismo, pero no en total libertad, pues se prende de lo natural y lo histórico y por último participa de lo racional. Se habla de lo imaginario cuando nos referimos a algo inventado. Lo imaginario tiene que utilizar lo simbólico, no solo para expresarse, sino para existir. En este sentido, el simbolismo supone la capacidad de establecer entre dos términos un vínculo permanente, de modo que uno de estos representante al otro. De modo que uno de estos represente al otro. Esta red de símbolos expresa un consensus normativo que es establecido y regenerado en prácticas sociales, arquetipo del proceso de formación de la identidad colectiva. Por otra parte, Brunner destaca que en todas las culturas existe una psicología popular constituida por un conjunto de descripciones más o menos normativas y más o menos conexas sobre cómo funcionan los seres humanos, como son nuestra propia mente y las mentes de los demás, como cabe esperar que sea la acción situada, qué formas de vida son posibles, cómo se compromete uno a estas últimas, etc. La psicología popular se constituye en un sistema que permite organizar la experiencia.
el conocimiento y las diversas relaciones en el mundo social. Según Brunner, los postulados de la psicología popular se pueden condensar en: la gente posee creencias y deseos. Postula la existencia de un mundo fuera de nosotros que modifica la expresión de nuestros deseos y creencias. Este mundo es el contexto en el que se sitúan nuestros actos, y el estado en que se encuentra el mundo puede proporcionar razones para nuestros deseos y creencias. Se da por supuesto que la gente posee un conocimiento del mundo que adopta la forma de creencias, y se supone que todos utilizan este conocimiento a la hora de llevar a cabo cualquier programa de deseos o acciones. Desde la perspectiva sociológica, estos autores intentan analizar el proceso de construcción social de la realidad, lo cual implica ya una afirmación: el conocimiento humano es producido y ordenado por la sociedad. Destacan como objeto de análisis el llamado conocimiento social, lo que la gente conoce como realidad en la vida cotidiana, no teórica o preteórica. Dicho de otra manera, el conocimiento del sentido común. El mundo de la vida cotidiana es aquel que se da por establecido como realidad. El sentido común de que lo constituye, que se presenta como la realidad por excelencia, logrando de esta manera imponerse sobre la conciencia de los individuos, en tanto que se presenta a estos como una realidad ordenada, objetivada y ontogenizada. La realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo compartido, lo que presupone procesos de interacción y comunicación mediante los cuales comparto con los otros y experimento a los otros. Es una realidad que se expresa como mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es común a muchos hombres. Se aprehende el otro, a los sucesos, acontecimientos y objetos por medio de esquemas tipificadores que se vuelven progresivamente anónimos en la medida que se alejan del aquí y del ahora, de la situación cara a cara. Es decir, que el conocimiento se constituye y reconstruye no sólo con y mediante los semejantes, con quienes se establece interacción directa, sino como los contemporáneos, y no sólo con ellos, sino con los antecesores y sucesores, los que me han precedido y me sucederán en la historia total de la sociedad. El conocimiento circula como evidencia anónima, independiente de los hombres y las situaciones que lo crearon. Es conocimiento, o más bien realidad dada, y por tanto posibilidad de existencia y reproducción de la vida cotidiana. Existe en tanto la expresividad humana, existe en tanto la expresividad humana que logra concretarse, cristalizarse u objetivarse en signos, símbolos o significaciones agrupados en sistemas, los cuales son accesibles objetivamente. El sistema de signos por excelencia en la sociedad humana lo constituye el lenguaje.
gracias al lenguaje, es gracias al lenguaje que se posibilita la acumulación o acopio social del conocimiento que se transmite de generación en generación y está al alcance del individuo en la vida cotidiana. Este acopio social abarca el conocimiento de mi situación en el mundo con sus límites y posibilidades y en él ocupa un lugar especial el llamado conocimiento receta, en tanto es el tipo de conocimiento que limita a la competencia pragmática. Es un conocimiento que se refiere a lo que tengo que saber para mis propósitos pragmáticos del presente y posiblemente del futuro. El hombre, a diferencia de otras especies, establece una relación de apertura con su ambiente natural y humano, lo que hace que el ser humano, después de su nacimiento, continúe su proceso de desarrollo biológico en interrelaciones que solo con un ambiente natural, sino también con un orden cultural y social específico. Pero ese orden social es una construcción constante del hombre. No se da el ambiente natural, ni deriva de datos biológicos. No forma parte de la naturaleza de las cosas. Existe solamente como producto de la actividad humana y el ser humano se considera siempre en una esfera de externalidad activa. Las prácticas sociales, creencias, hábitos, comportamientos, una mirada desde la construcción social del conocimiento, ya que las representaciones sociales se manifiestan en la manera como los pobladores explican y afrontan el proceso de vida cotidiana, de tal manera que lo que abordan los profesionales de la educación en la interacción con los alumnos está relacionado directamente con las representaciones. Dicho de otra manera, lo que enfrenta esta interacción no es otra cosa que las prácticas que uno y otros realizan. Él habla de prácticas sociales, nos ubica en el problema del conocimiento, entendido este como la interpretación de la realidad o como una teorización de la existencia. La ciencia ha institucionalizado, sin embargo, un modelo único de verdad y por tanto una sola concepción de realidad, sin tener en cuenta que la realidad son particulares, sin tener en cuenta que las realidades son particulares y que se relacionan. Esta percepción está mediatizada por el conjunto de creencias, de mitos, orígenes y valores que Le Goff interpreta como un problema de mentalidades, donde los hechos no son aislados, sino que se interpretan en común unión con los otros hombres. Las mentalidades se sitúan en el punto de conjunción de lo individual con lo colectivo, en el nivel de lo cotidiano y de lo automático. En la profundidad de lo cotidiano, las mentalidades penetran en la herencia, en la tradición, en la forma particular de sentir o pensar un pueblo. Estas interrelaciones están marcadas por un sistema simbólico compartido que le da existencia al mundo que vivimos y a las realidades que nacen al compartirlo. Los individuos participan en el desarrollo del pensamiento a partir de una situación heredada de patronos de pensamiento que son adecuados
para una situación a la vez que intentan reelaborarlos o sustituirlos por otros con el fin de mejorar o recrear más adecuadamente los nuevos retos o las nuevas situaciones que surgen, incluso aquellas que permiten una comprensión del mundo como totalidad. El conocimiento social siempre está relacionado con posiciones e intereses sociales y por ende no puede ser independiente del contexto. En este sentido, se puede afirmar que ningún conocimiento es alógico y que por tanto participa de sistemas de justificación y validez. Como se puede deducir de lo que hasta aquí se ha dicho, no existe ninguna proposición, conocimientos, que no tenga en sí misma y de ya y desde ya un sentido definido en relación a un contexto. Los conocimientos adquieren un sentido en su contexto de internacionalidad, propósito, utilidad, uso, etc. Sin embargo, cabe un último análisis al respecto. Si bien el discurso identitario opera como ley no escrita, existe en él la pretensión de congruencia entre ciertos comportamientos permitidos y el juicio moral respecto a los mismos, en la medida en que el individuo aparece como responsable de sí, de su comportamiento cotidiano. Este elemento reviste especial interés para el análisis de los temores que se encuentran implicados en la relación de los individuos con la institución educativa. Las, cosmo, las cosmovisiones de un pueblo, de una cultura, es un manantial de significados históricamente heredados, de donde deben cada una de las personas pertenecientes a esa cultura con el fin de poder definir, dar sentido a las situaciones que deben atravesar a lo largo de su vida. Esa cosmovisión construye paulatinamente un determinado tipo de saber colectivo o sentido común que es el que utilizan los miembros de una cultura para resolver las situaciones a las que se ven abocados. A su vez, esa cosmovisión es el resultado de la superposición de significados a lo largo del proceso histórico que atraviesa un pueblo o una cultura particular. Desde lo cultural surgen, por lo tanto, diversas formas de producción de sentido y distintas expresiones de los modos de sentir, actuar, pensar y comunicarse en la experiencia de la vida cotidiana. Así, lo que los procesos culturales están planteando a las ciencias sociales son otras dimensiones de la vida, en religión, en salud, política social, mítica, que forman parte de estas identidades cotidianas. Los procesos culturales están cruzados por definiciones ideológicas y por una serie de necesidades vitales y de comunicación. Una relación valiosa respecto a los saberes denominados como sometidos es hecha por Michel Foucault, quien los describe como contenidos históricos sepultados, enmascarados, calificados como incompetentes o insuficientemente elaborados, inferiormente jerarquizados a nivel de conocimiento o de la cientificidad exigida.
se refiere a la insurrección de estos saberes contra los defectos del saber centralizador, ligado a las instituciones y al funcionamiento de un discurso científico, y no contra los contenidos, métodos y conceptos de una ciencia. Resulta aquello que, a nuestro modo de ver, es uno de los mayores obstáculos para hacer real el diálogo o el poder, para quien es esencialmente lo que reprime, perfilando una genealogía que debe dirigir la lucha contra los efectos de un discurso considerado científico, oponiéndose a los proyectos de una inscripción de los saberes en la jerarquía del poder propia de la ciencia. Esta misma concepción de saberes sometidos, planteada por Foucault, es la que maneja hoy en el ámbito de la educación, donde la relación estudiante-profesor como acción pedagógica está atravesada por el poder dado por lo académico y lo científico, una relación donde el diálogo se cuestiona porque se maneja desde la desigualdad y se convierte en conflicto. Culturalmente, el otro está en desventaja. Un diálogo que no conduce a la producción de conocimiento, puesto que hay posibilidad de debate ni contrastación. Un diálogo que no conduce a la producción de conocimiento, puesto que no hay posibilidad de debate ni contrastación. El paso siguiente es evolucionar desde el diálogo de saberes a la negociación cultural, ya que no solo basta el reconocimiento del otro. En este sentido, se considera que el diálogo de saberes exige que este otro esté consciente de su propio saber, partiendo de que todo conocimiento es incompleto y que el diálogo acerca a pretender acercar saberes diferentes. Se pensó en el diálogo de saberes como propuesta a las relaciones de desigualdad. El diálogo de saberes es un punto de llegada y no un punto de partida, pues el uno no sabe lo que sabe o no valora su saber, y el otro cree que se las sabe todas. En este sentido, el diálogo se plantea no como el tratar de sustituir una mentalidad por otra, sino que aprenda de los dos saberes para crear una coexistencia negociada de ellos, a fin de ir cualificando las respuestas a la realidad. Pero existe un problema de alcance y limitaciones de este diálogo. Además de los elementos de dominación, hay dificultad para que los sectores populares se reconozcan como otros sujetos con conocimiento, un saber y una cultura propios, desde la cual hablen sin necesidad de subvalorarse o de acomodarse a los que plantean el sujeto intelectual. El diálogo que se impone para resolver la confrontación, y como de lo que se trata es de establecer relaciones entre diferentes y no eliminar ninguna de las partes por la superioridad o por el poder, el camino que se abre es el de la negociación, pero no de cualquier tipo, una negociación de poderes, conocimientos y saberes, de intereses en juego. La negociación, en tanto alianza, confrontación, no está
aislada de los afectos, de los odios, de los temores y de los sentimientos, aspectos emotivos que no son ajenos al acto de conocer. Las personas que afectan la negociación como seres sociales piensan, saben, deciden, tienen historia, cultura, dudas y responden por sus vidas, por tanto deben estar en capacidad de decidir, de crear y de ser autores de su propia historia. En este sentido, se habla de reconocer para negociar, lo cual rompe con la idea ingenua de que basta con que el otro escuche los argumentos para que cambie rotundamente su manera de pensar y actuar. Igualmente rompe con la idea del duelo verbal, ya que el intentar cambiar una mentalidad o una representación va más allá de enfrentarse a un cambio cultural. Sin embargo, se debe estar consciente de que esta negociación representa también algunas dificultades o limitaciones. El reconocimiento del otro con una representación no homogénea a la nuestra no es fácil, implica un largo contacto y largas jornadas de trabajo previo. Implica también un dejar la altivez de nuestra cultura, en el sentido de que si estamos convencidos que hay elementos que debemos extirpar de los otros, también nosotros debemos cualificar nuestros puntos de vista, depurando así nuestra cultura. En la negociación cultural, como en cualquier otro tipo de negociación, existen elementos sin los cuales ella no podrá darse. El conocimiento de lo que se va a negociar, su naturaleza, sus valores, sus posibilidades y su calidad, a fin de que ésta no solo sirva para buscar el consenso, sino también para explicar el disenso. Así, la negociación no pasa simplemente por el camino de las renuncias o de las aceptaciones en pro o en contra de situaciones de desigualdad. Tampoco se trata de controvertirla en repartición de beneficios y pérdidas. Lo que se pretende es dar a la negociación un carácter de relación entre socios igualitarios de un mismo proceso. Por tanto, la base de la negociación tiene como expectativa la construcción de alianzas, y es la calidad de esas alianzas la que debe marcar una orientación a la negociación y no considerarla como una simple consecuencia de posibilidades y límites. Es necesario en cualquier acto educativo conocer desde dónde organizar las comunidades, sus interacciones básicas, con el fin de poder recontextualizar los saberes, las metodologías y los aprendizajes, teniendo claro que estos aprendizajes están determinados por contextos muy específicos. Como criterios básicos para que esta negociación se dé, consideramos de vital importancia concebir el acto educativo como un acto de recontextualización en el que tanto el profesional de la educación como las comunidades recogen elementos de diálogo de saberes para ser incorporados en sus respectivos contextos. Reconocer que existen diferencias
en la comprensión del proceso de la interpretación del imaginario sociohistórico, hacer la contrastación de lo aprendido en las prácticas tanto de las comunidades como de los profesores, estar abiertos a la construcción de nuevas teorías y explicaciones del proceso societal, concebir diferentes formas de circulación del poder, estar dispuestos a negociar no solo los saberes, sino también las representaciones, los códigos de simbolización, los sentidos, los lenguajes, etcétera. El pensamiento popular también tiene una estructura de narrativa y es por allí por donde debemos realizar el abordaje. Hasta hoy en el área educativa el diálogo solo ha sido ese, ya que se ha dado la confrontación de un pensamiento narrativo no definitorio frente a un pensamiento académico. La negociación se dará cuando los significados y las lógicas encajen en la lógica del otro, reconstruyendo los nuevos significados y sentidos, teniendo en cuenta que estos se dan desde un contexto determinado y con una intención dentro de la narración. En este contexto, como comprensión humanística y diálogo cultural, es que comprendemos el rol de la enseñanza de la historia para la identidad nacional. La construcción de la identidad nacional. La literatura dominicana sobre la identidad nacional solo reconoce el punto de vista psicológico, como es la recopilación de ensayos de Zaiter, pero el tema tiene actualidad por la polémica desarrollada alrededor de la migración ilegal haitiana hacia el territorio dominicano. El caso de la activista dominico-haitiana Sonia Pierre es elocuente de la acidez y crispación que genera el tema en la opinión pública dominicana. Es por lo tanto necesario esclarecer la dinámica de la identidad nacional para encontrar las claves de la mejoría de la convivencia en la isla hispaniola. El trabajo de Armijo es un punto de partida para que comprendamos el proceso de la construcción de la identidad nacional. La investigadora chilena inicia afirmando que la configuración de la identidad surge de la experiencia del hombre en sociedad, de su relación con el entorno. La conciencia del sujeto se va haciendo y construyendo a través de la interacción con otros en las relaciones sociales que entabla. De esta manera, la identidad se construye como algo concreto y particular en la cual el grupo pasa a ser constitutivo de la identidad. En esta construcción identitaria siempre el sujeto busca el reconocimiento de sí mismo en los otros, los que considera iguales a él y con quienes conforma un nosotros. Así, la identidad siempre remite a la búsqueda de la referencia de uno mismo en el entorno, siendo un proceso socialmente construido en el cual la presencia del otro es fundamental,
ya que el sujeto busca el reconocimiento de sí mismo en un colectivo mayor que lo defina a él y a su grupo en el marco de las experiencias compartidas cotidianamente. La formación de la identidad colectiva supone abordar los símbolos constitutivos de la conciencia colectiva, ya que dicha identidad se sustenta en bases simbólicas que mantienen y a la vez reflejan la existencia de un conjunto de normas sociales comunes. En esta perspectiva es que la identidad latinoamericana se ha forjado de acuerdo a la REN y que nos sirve de marco conceptual de comparación y contraste para el caso dominicano. Nos propone que el tema de la modernidad en América Latina está lleno de paradojas históricas. Fuimos descubiertos y colonizados por los albores de la modernidad europea y nos convertimos en el otro de su propia identidad, pero fuimos mantenidos deliberadamente aparte de sus principales procesos por el poder colonial. Señala que abrazamos con entusiasmo la modernidad ilustrada al independizarnos de España, pero más en su horizonte formal, cultural y discursivo que en la práctica institucional, política y económica, donde por mucho tiempo se mantuvieron estructuras tradicionales y o excluyentes. Cuando por fin la modernidad política y económica empezó a implementarse en la práctica durante el siglo XX, surgieron, sin embargo, las dudas culturales acerca de si realmente podíamos modernizarnos adecuadamente o de si era acertado que nos modernizáramos siguiendo los patrones europeos y norteamericanos, una argumentación que en República Dominicana llegó a formar partidos anexionistas de acuerdo a la potencia de preferencia, los afrancesados, los italianos, y que eventualmente se materializó con la anexión a España. Se ampliaron los procesos modernizadores en la práctica, pero surgió la pregunta inquietante acerca de si podíamos llevarlos a cabo en forma auténtica. De este modo, podría decirse que nacimos en la época moderna sin que nos dejaran ser modernos. Cuando pudimos serlo, lo fuimos solo en el discurso programático, y cuando empezamos a hacerlo en la realidad nos surgió la duda de si esto atentaba contra nuestra identidad. Pero también aquellos que se oponen a la modernidad ilustrada en el siglo XX lo hacen en función de nuestra supuesta identidad de sustrato religioso, indígena o hispánico. Para los indigenistas, la modernidad ha atentado contra nuestra verdadera identidad, que se sitúa en las tradiciones indígenas olvidadas y oprimidas, ya que en el Caribe fueron diezmadas por la presencia colonial. Para los hispanistas, nuestra identidad está en los valores cristianos españoles que han sido olvidados por los procesos modernizadores desde la independencia. Tanto el uno como el otro proponen volver al pasado para encontrar en la matriz cultural indígena
o española la esencia perdida de nuestro ser. Es curioso comprobar cómo, a pesar de las diferencias entre todos estos autores y de sus posturas favorables, neutrales u opuestas a la modernidad, en todos ellos la modernidad se concibe como un fenómeno eminentemente europeo que solo puede entenderse a partir de la experiencia y autoconciencias europeas, como es el caso del racionalismo ostosiano. Por lo tanto, se supone que es totalmente ajena a América Latina y solo puede existir en esta región en conflicto con nuestra verdadera identidad. A diferencia de estas teorías absolutistas que presentan la modernidad y la identidad en América Latina como fenómenos de alguna manera mutuamente excluyentes, debemos reconocer su continuidad e imbricación. El mismo proceso histórico de construcción de identidad es desde un determinado momento un proceso de construcción de la modernidad. Desde este punto de vista de su evolución histórica, la modernidad es un proceso complejo que sigue diversas rutas. Es cierto que la modernidad nace en Europa, pero Europa no monopoliza toda su trayectoria. La REN establece la primera fase de la modernidad latinoamericana durante el siglo XIX y que denomina con un cierto grado de contradicción oligárquica por su carácter restringido. Dos rasgos de esta etapa vale la pena destacar. Primero, en esta fase se adoptan ideas liberales que expande una educación laica, se construye un Estado republicano y se introducen formas democráticas de gobierno, pero todo esto con extraordinarias restricciones de hecho a la participación amplia del pueblo. Segundo, a diferencia de la trayectoria europea, la industrialización se pospone y se sustituye por un sistema exportador de materias primas que mantiene el atraso de los sectores productivos que en el caso dominicano y antillano es representado por la industria azucarera. La modernidad latinoamericana durante el siglo XIX fue más política y cultural que económica y en general bastante restringida a las élites. A pesar de sus limitaciones, las modernizaciones logradas van de la mano con la reconstitución de una identidad cultural en que los valores de la libertad, de la democracia, de la igualdad racial, de la ciencia y de la educación laica y abierta experimentan un avance considerable con respecto a los valores prevalecientes en la colonia. La segunda fase, de acuerdo a la REN, se produce durante la primera mitad del siglo XX y coincide históricamente con la primera crisis de la modernidad europea y de alguna manera la refleja, solo que en la América Latina las consecuencias son específicas. El poder oligárquico empieza a derrumbarse. La llamada cuestión social se hace urgente. Vienen regímenes vienen
regímenes de carácter populista que incorporan a las clases medias al gobierno y se inician procesos de industrialización sustitutiva. Esta etapa de crisis y cambio en América Latina va acompañada en sus comienzos del surgimiento de una conciencia antiimperialista, de una valorización del mestizaje, de una conciencia indigenista acerca de la discriminación de los indios y de una creciente conciencia social sobre los problemas de la clase obrera. La tercera fase se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial y consolida democracias de participación más amplia e importantes procesos de modernización de la base socioeconómica latinoamericana. Entre ellos destaca la industrialización, la ampliación del consumo y del empleo, la urbanización creciente y la expansión de la educación. A fines de los 60 se entra en una cuarta etapa de crisis que coincide con la segunda crisis de la modernidad europea. Se estanca el proceso de industrialización y desarrollo, viene agitación social y laboral y se cae en dictaduras militares, los que demuestran la precariedad de las instituciones políticas modernas latinoamericanas en comparación con las europeas. Esta segunda crisis de la modernidad en parte explica y coincide con una crisis de identidad bastante profunda que está una vez más marcada por el pesimismo y las dudas acerca de si el camino de la modernidad se ha seguido, ha sido errado. Surgen así en los 80 los neoindigenismos, concepciones religiosas de la identidad latinoamericana e incluso formas de postmodernismo, todos los cuales son profundamente críticos de la modernidad. Sin embargo, por más serios que son estos ataques a la modernidad, el proyecto de avanzar rápidamente en la senda de la modernidad continúa imponiéndose, y ahora con un sesgo más radical influido por el neoliberalismo. La red identifica varios rasgos de la coyuntura latinoamericana que son peculiares de nuestra modernidad actual, que marcan diferencias con la modernidad europea. Primer rasgo: el clientelismo o personalismo político y cultural, la incorporación y reclutamiento de nuevos miembros del Estado, las universidades y los medios de comunicación que continúan haciendo a través de redes clientelísticas o personalistas de amigos y partidarios. Segundo rasgo: el tradicionalismo ideológico, que consiste en que los grupos dirigentes aceptan y promueven los cambios necesarios para el desarrollo de la esfera económica, pero rechazan los cambios implicados o requeridos por tal transformación en otras esferas. Tercer rasgo: el autoritarismo. Esta es una tendencia a modo de actuar que persiste en la acción política, en la administración de las organizaciones públicas y privadas, en la vida familiar y en general en nuestra cultura, que le concede una extraordinaria importancia al rol de la autoridad y al respeto por la autoridad.
Cuarto rasgo, el racismo encubierto. La existencia de racismo en la América Latina está bien documentada, aunque es un área relativamente descuidada de las ciencias sociales y generalmente no se percibe como un problema social importante. Quinto rasgo, la marginalidad de la economía informal. A pesar de los procesos de crecimiento económico bastante dinámicos en los 90, subsiste una marginalidad económica y social en grandes sectores de la población latinoamericana. Sexto rasgo, la despolitización relativa de la sociedad. Las dictaduras unilaterales buscaron una despolitización de la sociedad, eliminando elecciones, aboliendo partidos políticos y cerrando parlamentos. Y séptimo rasgo, la revalorización de la democracia política y de los derechos humanos. Una nota importante para el caso dominicano es la creación de programas de educación cívica para fortalecer estas tendencias sociales y que es el motivo de este trabajo de investigación-acción. La REN concluye que la modernidad latinoamericana no es inexistente ni igual a la modernidad europea ni inauténtica. Pero la pregunta actual es, ¿por qué, si los procesos de modernización han ido entrelazados con los procesos de construcción de identidad en América Latina, ha existido sin embargo una tendencia tan manifiesta a considerar la modernidad como algo externo y en oposición a la identidad? Nos parece que para el caso dominicano la respuesta está en la tesis de un historiador puertorriqueño por nacimiento y antillano por vocación, y que es el tema del próximo apartado, por lo que tendremos la oportunidad de argumentar sobre las posibilidades de establecer un programa de afirmación de la identidad dominicana sobre las bases de una historiografía crítica y analítica sin sesgos ideologizados. Este ejercicio lo haremos presentando dos textos de cada una de las historias que corresponden a cada pueblo que comparte la isla de la Española, produciendo el único caso en el mundo de una isla compartida por dos estados soberanos con dos capitales. Así rompemos con la práctica de minimizar la historia del otro lado de la isla como un reflejo de la actitud de negación mutua que se ha generado en ambos lados de la frontera. Hay una antecedente cuando dos intelectuales, uno haitiano que inició con una obra de realce de la negritud y estableciendo la tesis de que cuando se produjo la proclamación de Haití como república controlaba todo el territorio, y el otro dominicano que desarrolló la tesis de que el surgimiento de la ocupación francesa fue fruto del corsarismo. Esta historia ha alcanzado niveles de actualidad con un expediente casado en el Tribunal Constitucional con la sentencia 168-13,
que ha producido una polémica nacional e internacional por la creación de un contingente de apátridas por dicha sentencia, que pasaremos a resumir porque nos enmarca la realidad de sociedad bicultural del entorno de la isla Hispaniola. Los antecedentes de la sentencia 168-13 marca la entrada de un nuevo marco de las relaciones entre las dos comunidades que comparten la isla Hispaniola. Antecedentes de la sentencia 168-13. Las relaciones entre las dos naciones que comparten soberanamente la isla de la Española o Hispaniola, como la bautizaron los colonizadores desde su descubrimiento por Cristóbal Colón, ha sido el fruto de un enfrentamiento de cosmovisiones. De un lado, un pueblo mulato con pretensiones hispánicas, y por el otro, la única nación mayoritariamente negra del continente africano con pretensiones de ser de herencia gala. Por otro, las relaciones migratorias se ven marcadas por legislaciones contradictorias. La cosmovisión haitiana, la isla es una e indivisible. Desde que Toussaint invadió la colonia española en 1801 y entra en guerra con Francia, que ganaría gracias a las escasas fuerzas militares que Napoleón es capaz de enviar a la resistencia de los esclavos y a la fiebre amarilla, proclamará la independencia. Santo Domingo no pertenecía ni a Francia ni a España. Desde el Tratado de Basilea de 1795, pero tenía un fuerte sentimiento antifrancés y estaba controlada de hecho por España. Pero en 1821 Santo Domingo decide hacer una revuelta para poder conseguir sus propios derechos, que es la conocida como la independencia efímera de Núñez de Cáceres, bajo la protección de la Gran Colombia, pero no aceptada por Simón Bolívar, y quedando toda la isla bajo la soberanía haitiana hasta 1844, que se independiza República Dominicana. La historia continuó con enfrentamientos con la guerra de la restauración por la anexión a España 1861-1865, con ayuda de Haití, que lo vio como un intento de reintroducción de la esclavitud. La inmigración haitiana hacia la República Dominicana está marcada en el año 1861 por el inicio de la industria azucarera, según Arias Núñez. Por lo tanto, de sus características temporales es que se asocia a la migración estacional para el corte que se introduce en la legislación dominicana, con la salvedad de la negación de nacionalidad, según en jus solis, a los migrantes con carácter irregular o ilegal,
Como no ha habido un programa de regularización, solo recogemos el incidente histórico de la represión del régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que se saldó con un estimado de 30.000 víctimas haitianas. En el anexo 1 encontramos un sumario de hechos relacionados con la historia de la Hispaniola y su entorno, pudiéndose comprobar cómo la ocupación norteamericana de Haití 1915-1931 y República Dominicana 1916-1924 fue un impulso importante para la activación de la industria azucarera en República Dominicana con la importación masiva de braceros haitianos. La situación regulatoria se genera durante la ocupación norteamericana de acuerdo a Arias Núñez. Contexto histórico en el que interviene la sentencia 168-13. Una de las posiciones neoconservadoras y neonacionalistas defensoras de la sentencia 168-13 que presentamos en el anexo 2 es la Fuerza Nacional Progresista, que señala que este proceso empezó a perfilarse públicamente en el año 1999, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los derechos humanos de la República Dominicana en el año 1999, con relación con, con la interpretación que las autoridades dominicanas hacían de la condición de persona en tránsito prevista en las constituciones dominicanas desde 1929 para fines de excluir a sus descendientes del derecho de nacionalidad por nacimiento en territorio dominicano. Ius Solis observó, entre otras cosas, que en la República Dominicana residen alrededor de 500.000 trabajadores haitianos indocumentados. En numerosos casos se trata de personas que han residido por 20 o 40 años y muchas de ellas han nacido en territorio dominicano. La mayoría enfrenta una situación de ilegalidad permanente que transmiten a sus hijos, quienes no pueden obtener nacionalidad dominicana porque, de acuerdo a la interpretación restrictiva que hacen las autoridades dominicanas del artículo 11 de la Constitución, son hijos de extranjeros en tránsito. No es posible considerar en tránsito a personas que han residido por numerosos años en un país donde han desarrollado innumerables vínculos de toda índole. Lo primero que procede destacar de este gran hallazgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el gravísimo conflicto de Estado a Estado entre Haití y la República Dominicana, que se estaba presentando en este entonces y se ha agravado dramáticamente después, descrito en ese informe en el cual, a su decir, 500.000 de ciudadanos haitianos se encontraban ilegalmente en la República Dominicana, una verdadera invasión pacífica, y un gran cantidad de sus descendientes pudieran estar en condiciones legales de reclamar la nacionalidad dominicana. La conocida historia de graves y sangrientos conflictos que incluyen 3 guerras entre estos dos estados
que poseen territorios separados, pero dentro de una sola isla, así como la existencia de varios tratados bilaterales, principalmente intervenidos con fines de regular y hasta sancionar la migración ilegal entre ambos, debió bastar para llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a abstenerse de intervenir en este serio conflicto de Estado a Estado, toda vez que ni la República Dominicana ni Haití le han reconocido la competencia especial que requiere el artículo 45 de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para más detalles de esta cuestión internacional de competencia, ver otro trabajo jurídico que pude realizar específicamente sobre este tema, accesible en la improcedencia legal de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, PDF. En efecto, según las constituciones dominicanas, desde 1929 a la fecha, los descendientes de estos ciudadanos a que se refiere el informe no eran dominicanos por derecho al territorio o ius soli, y según todas las constituciones haitianas hasta la fecha, sí eran automáticamente haitianos por derecho de sangre o ius sanguinis. De esta forma, el caso llegó al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual, admitiendo la acusación así presentada por dicha comisión en fecha 8 de septiembre del año 2005, se produjo una insólita decisión en la que trató de imponer a la República Dominicana interpretaciones jurídicas distintas a las establecidas por nuestra jurisprudencia sobre estos espinosos aspectos jurídicos constitucionales relativos a la determinación de los criterios para adquirir la nacionalidad y sobre todo a los efectos jurídicos que sobre esta genera legalidad o ilegalidad de la migración, muy especialmente proveniente de Haití, pretendiendo abiertamente de despojar a nuestro país de su derecho de soberanía jurídica y constitucional sobre estos temas tan vitales para su existencia como Estado libre e independiente. En efecto, en su sentencia sobre el denominado como el caso Jan y Bosico versus República Dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por demás sin facultad legal para ello, ver también en este aspecto, desarrolló una noción absurda y restrictiva del concepto de extranjero en tránsito previsto en nuestras constituciones desde 1929 para limitar dramáticamente su alcance y pretender esta estar justificada y terminante y determinante exclusión aplicada solamente a los descendientes de aquellos extranjeros que hacen escala en la República Dominicana en viaje hacia otro país casi insignificante numéricamente con relación al total de extranjeros que por otras razones entran cada año
a nuestro territorio. Para ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso desnaturalizó en la motivación de su sentencia el texto mismo del reglamento de migración de la República Dominicana, marcado con el número 279 de 1939, aplicable en el país al caso que estaba conociendo, al señalar improcedente lo siguiente: además de lo anterior, el tribunal considera oportuno remitirse a la sección quinta del Reglamento de Migración de la República Dominicana de número 279 del 12 de mayo de 1939, vigente, la cual es clara al establecer que el transeúnte tiene solamente la finalidad de pasar por el territorio, para lo cual se fija un límite temporal de 10 días. La Corte observa que para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un límite temporal razonable y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un estado no puede ser equiparado con un transeúnte o una persona en tránsito. Esta interpretación conscientemente restrictiva de la noción de extranjero en tránsito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jan y Bosico versus República Dominicana era todavía más peligrosa y dañina y para nuestro país, porque dejaba fuera y en consecuencia con supuesto derecho a la nacionalidad dominicana por ius solis a los hijos de todos aquellos otros extranjeros que hubieran ingresado ilegalmente a nuestro país, ni siquiera ya para hacer escala o admitidos temporalmente en las ya mencionadas 4 categorías de no inmigrantes, que en el caso de los haitianos constituyen la inmensa mayoría y representan una indudable invasión masiva de nuestro territorio. La argumentación que revela clara e inequívocamente la intención en tal sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, admitiendo el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que impulsaba la acusación, está desarrollada en los párrafos marcados con los números 152, 156, 171 y 175 de la ya mencionada sentencia de fecha 8 de septiembre del año 2005, en el que textualmente la Corte despoja de importancia jurídica el estatus legal o ilegal del inmigrante a los fines de ser elegible para adquirir la nacionalidad por territorio, ius soli, haciendo caso omiso incluso al incontestable derecho por ius soli, por ius sanguinis de las reclamaciones a la nacionalidad haitiana. A tales fines se expresa en los siguientes términos: respecto de la excepción relacionada con los extranjeros que se encuentran en tránsito, tanto la comisión como los representantes alegaron que las autoridades del Estado habrían tomado la posición y la habrían hecho efectiva en la práctica de que los niños nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana, como lo son las niñas Dilcia y Violeta,
no serían nacionales dominicanos debido a que sus padres son trabajadores haitianos migratorios y son considerados en tránsito. De acuerdo con lo señalado y en consideración del derecho de la nacionalidad de los hijos de personas migrantes en la República Dominicana en relación con la norma constitucional pertinente, los principios internacionales de protección de los migrantes, la Corte considera que a. El estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir de ninguna forma una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos. B. El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos y la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad en lo que se refiere a la persona que no tendría derecho a otra nacionalidad si no adquieren la del estado en donde nacieron. En consideración del deber del Estado de otorgar la nacionalidad a quienes nacieron en su territorio, la República Dominicana debió adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar que Dilcia Jan y Violeta Bosico, como niñas dominicanas de ascendencia haitiana, pudieran acudir al procedimiento de inscripción tardía en condiciones de igualdad y no discriminación y ejercer y gozar en plenitud su derecho a la nacionalidad dominicana. La situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraban las niñas Dilcia Jen y Violeta Bosico por la falta de nacionalidad y la condición de apátridas tuvo consecuencias relacionadas con sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al nombre. Resulta evidente que lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos quería acomodar como principio en el caso de la República Dominicana y Haití, contrariando incluso todas las reglas internacionales sobre la materia, aún en materia de derechos humanos, incluyendo la propia Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven, adoptada resolución de la ONU número 40-144 del 13 de diciembre de 1985, entre otros, era una especie de luz verde a la inmigración ilegal, teniendo en nuestro caso como mensaje que la única meta para los haitianos debía ser cruzar físicamente la frontera, porque una vez se encontraran en territorio dominicano, la legalidad o ilegalidad de su estatus no le privaba a su hijo o hija procreado con otra persona en la misma situación del derecho a la nacionalidad por ius soli. Se creaba con esto una especie de galardón o recompensa al mérito físico y al ingenio de los ilegales en la meta de burlar la vigilancia fronteriza y de migración dominicanas, que además constituía un incentivo de la invasión de nuestro territorio por parte de las hambreadas masas de haitianos y haitianas huyendo del colapso de su estado
y ante la irresponsabilidad de la comunidad internacional que prácticamente los había abandonado a su suerte. El autor considera suficiente razón el Estado como suficiente para justificar la posición oficial dominicana. Sin embargo, luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su condena porque en la aplicación del orden jurídico migratorio derivado de la sentencia 168-13 se deportaron ciudadanos de origen haitiano, generando la sentencia del 28 de agosto de 2014 que presentamos en el anexo tercero. Es este el punto que mantiene la situación vigente. Séptimo, la polémica generada en la sociedad dominicana. Aquí hacemos una parte y una pausa para continuar con la próxima en el próximo momento con esta nota sobre la nacionalidad dominicana e identidad nacional como educación de valores.